A continuación presentaré mi proyecto final de la asignatura Teorías del Aprendizaje. Instituto Universitario del Estado de México, Maestría en Educación Superior, modalidad en línea. Asignatura Teorías del Aprendizaje, proyecto final. Revisor, el maestro Salomón Hugo Cadena Piña, quien presenta a su servidora María del Carmen Macedo Pérez, marzo 2024. Comenzaremos. ¿Qué es el aprendizaje? Ahora bien, el aprendizaje es el proceso mediante el cual se prepara al individuo para asumir la responsabilidad de la autoformación en el contexto científico-tecnológico. Esto se logrará desarrollando habilidades, destrezas, actitudes y valores, que esto, por supuesto, son la competencia para la vida. El aprendizaje es el proceso mediante el cual el individuo incorpora los conocimientos asumidos durante la enseñanza haciéndolo suya. ¿Qué factores influyen en el aprendizaje? Las teorías conductuales y cognitivas concuerdan en que en el medio y las diferencias entre los estudiantes influyen en el aprendizaje, pero disisten en la importancia relativa que conceden a estos elementos. Ahora bien, ¿cuál es la función de la memoria? La memoria es una de las funciones más importantes de nuestro cerebro. Esta función nos dota de una extraordinaria capacidad para recordar cosas tan simples como los colores, números, letras, o otras más complejas como para el proceso de la resolución de alguna ecuación, de algún problema. Además nos permite recordar caras, nombres, peculiaridades de personas conocidas. Nos permite recordar cómo se conduce el significado de las palabras que utilizamos en nuestras conversaciones, tan cotidianas de la vida diaria, situaciones que hemos vivido hace algunos minutos o bien vivencias que hemos experimentado, vivido años atrás. Recordamos lugares, formas de comportamiento para cada situación e incluso las emociones experimentadas en diferentes momentos. Asimismo, nos permite asociar la información del presente con recuerdos del pasado y con ello ayudarnos a tomar decisiones para el futuro. Esta función de nuestro cerebro juega un papel importante a la hora de favorecer nuestra adaptación y con ello nuestra supervivencia. Continuamos con las teorías del aprendizaje. ¿Qué son? Son un grupo de leyes y preceptos que posibilitan el establecimiento de vínculos, sucesos o fenómenos. El concepto también puede referirse a la hipótesis cuyo resultado puede aplicar a una ciencia o al conocimiento que aún no pudo ser demostrado. Aprende, por otra parte, que es el proceso que permite adquirir una destreza o asimilar ciertos conocimientos. Las teorías del aprendizaje son aquellas que realizan la descripción de un proceso que permite que una persona o animal aprenda algo. ¿Cuál es su objetivo? Estas teorías pretenden entender, anticipar y regular la conducta a través de un diseño de estrategias que faciliten el acceso de conocimiento. Una teoría de aprendizaje, de este modo, busca la interpretación de los casos de aprendizaje y sugiere soluciones e inconvenientes que puedan surgir en este tipo de procesos. Continuamos ahora desarrollando cada una de las teorías del aprendizaje. Cognitivismo, Noam Chomsky, a mitad del siglo XX, el cognitivismo considera como objetivos prioritarios de la escuela aprender a aprender y enseñar a pensar. De este modo, el maestro debe organizar experiencias didácticas, inclusive hasta su mismo material, que garantice que el alumno activamente aprenda a aprender y a pensar. Continuamos con Sociocultural por Vygotsky, 1896-1934. La educación sociocultural tiene el objetivo de formar, en este caso para el desarrollo integral de la persona, esa misma comunidad, ayudar a procesos de cambio, reflexión y búsqueda de caminos para la interacción social, cooperación, vínculos y afinidades para la democratización de los espacios cotidianos. Psicoanalista por Freud, 1909-1937, la perspectiva psicoanalítica puede lograr una visión diferente de lo que se busca en cuanto al sujeto de la educación, partiendo desde pedagogías que en verdad permitirán la libertad en el sujeto. En este caso,
el psicoanálisis puede construirse en un referente de reflexión para el ámbito educativo. Conductivismo, por Skinner, 1940-1960. La finalidad del conductismo es conciliar a los alumnos para qué o por qué medios la educación suprime las conductas no deseadas. Asimismo, así alienta en el sistema escolar el uso de procedimientos destinados a manipular las conductas como la competencia entre los alumnos. Humanismo, por Maslow, 1943, el paradigma humanista de la educación refleja el interés del ser humano para superar vacíos de la educación tradicional u otras ideologías que han dejado de ser. La contextualización de nuestra realidad educativa propone cambios de pensamiento y metodología ante las necesidades de la población estudiantil. Constructivismo, por Piaget, 1952. El enfoque constructivista concibe a la persona como resultado de la interacción entre el ambiente y la comprensión del mismo, haciendo del conocimiento una construcción del ser humano. El aprendizaje Ubiquitous, por Vic Cope y Mary Kalastics, 2009, que es uno de los más recientes. El aprendizaje ubicuo se suele definir como el que se produce en cualquier lugar y momento. Obviamente aquí entra el papel de la tecnología ubicua informática cercana a la persona, por ejemplo, un móvil, un smartphone, potencia considerablemente este tipo de aprendizaje. La formación ubicua integra el aprendizaje y la tecnología ubicua dentro de una estrategia formativa, que esto quiere decir que uno logra sus propios conocimientos, pero además uno de sus frutos más conocidos es el M-Learning, que es la utilización de algún dispositivo móvil como el aprendizaje. Seguimos con las teorías de enseñanza y conductuales. Las teorías de aprendizaje pretenden describir aquellos procesos mediante los cuales tanto los seres humanos como los animales aprenden. Sin embargo, también numerosos psicólogos y pedagogos han optado por amplias teorías en la materia. Conductismo, sus principales exponentes John Braudus, Watson, y el conductismo se desarrolló a mitad de principios del siglo XX. Ivan Pavlov, 1849 y 1936, se centra en el estudio de la conducta observable para controlarla y predecirla. Su objetivo es conseguir una conducta determinada. Positivismo, Augusto Comte, 1798-1857. Existen 4 aplicaciones del positivismo, que en este caso el espíritu positivo, que permitirá buscar una objetividad, la reforma de la educación, al separar lo que es el espíritu de las ciencias. La jerarquía de las ciencias contribuirá a la percepción de cada una de las ciencias, la reorganizará a la sociedad y esta se pondrá un alto a nuestro individualismo al mostrar a todos una doctrina social común. El condicionamiento clásico, en este caso, es el método mediante el cual se asocia con un estímulo condicionado con otro incondicionado. En este procedimiento se presentan 2 estímulos, una estrecha proximidad temporal, su principal exponente Pavlov, 1849-1936. A la hora de aplicar el conocimiento clásico, en psicología se pueden emplear diferentes técnicas en función de los objetivos que se quieran alcanzar en la terapia. La teoría cognitiva, el modelo cognitivo, se basa en el pensamiento de Jean Piaget. Explora la capacidad de las mentes humanas para modificar y controlar la forma en que los estímulos afectan nuestra conducta, que en este caso sustenta el aprendizaje como un proceso desde que se modifican significados de manera interna. La teoría de Gestalt, una teoría muy utilizada actualmente en la psicoterapia y resolución de problemas, pero también se ha popularizado por ser uno de los enfoques psicológicos más atractivos para aquellas personas
que crean que la manera de ser, comportarse y sentir del ser humano no puede reducirse solo a lo que directamente es observable, sino también a lo medible. Teoría de Brunner. El objetivo final del aprendizaje por descubrimiento es que los alumnos lleguen a descubrir cómo funcionan las cosas de un modo activo y constructivo. De hecho, el material proporcionado por el profesor consiste en lo que Brunner denomina como andamiaje. La teoría de Vygotsky. La perspectiva evolutiva de Vygotsky es el método principal de un trabajo. Señala que un comportamiento solo puede ser entendido si se estudian sus fases, o sea, como que todas las partes para lograr en este caso un cambio. El aprendizaje significativo consiste en la combinación de los conocimientos previos que tiene el individuo con los conocimientos nuevos que va adquiriendo. Teorías psicoanalíticas del desarrollo. Comenzaremos con la teoría psicoanalítica del desarrollo por Freud. Freud planteó en su teoría del desarrollo psicosexual. Él se basaba básicamente en toda la parte que existe entre la existencia de 5 fases por lo que se atraviesa cada sujeto. Fase oral, fase anal, fase falítica, fase de latencia y fase genital. Existen 3 postulados que son pilares dentro de la teoría psicoanalítica: lo inconsciente, lo preconsciente y lo consistente. Freud no fue quien concibió estos conceptos, de hecho existían antes ya estos mismos en el psicoanálisis que se desarrollara. La teoría de la personalidad por Carl Jung, 1875-1961. En este caso existen 4 funciones psicológicas básicas: pensar, sentir, intuir y percibir, que a partir de las funciones psicológicas básicas se dan 2 tipos de carácter fundamentales: el reflexivo extrovertido y reflexivo introvertido. Teoría de la psicología del yo por Heinz Hartmann, 1894-1970. Postuló la existencia de funciones primarias autónomas del yo, la autonomía del yo, cuyo desarrollo sería independiente de los estímulos. Las funciones comprendidas en esta área eran la percepción, la intuición, la comprensión, el pensamiento, el lenguaje, ciertas fases del desarrollo motor, el aprendizaje y obviamente la inteligencia. Continuamos también con la teoría de la psicología individual, teorías psicoanalíticas del desarrollo, Alfred Adler, 1870-1937, describe la conducta humana a través de 7 principios: inferioridad, superioridad en el cerebro, estilos de vida, yo creador, yo consciente, metas fantasiosas, interés social. En su teoría psicológica, que parte de supuestos psicoanalíticos, pero que más tarde se centra en el individuo y las capacidades que éste posee para progresar. Cuando se estudia la psicología individual de Alfred Adler, usualmente se recordaban las nociones sobre el complejo de inferioridad y el afán del poder. Teoría de la neurosis, Karen Horney, 1885-1952. La teoría de la neurosis de Horney describe 3 tipos de personalidad neurótica o tendencias neuróticas: complaciente o sumisa, agresiva o expansiva, aislada y resignada. Esta se divide en función de que los medios que utiliza la persona para buscar su seguridad, su propio protección, y se consolidan mediante los esfuerzos que obtuviera en su entorno durante, en este caso, la infancia. Teoría interpersonal por Harry Stan Sullivan, 1892-1949. Para Harry Sullivan, la personalidad es una construcción, se forma a partir de las relaciones interpersonales. Además, estas determinan una manera específica de tramitar los impulsos fisiológicos, pero también sociales, que se componen por 3 elementos básicos: los dinamismos, las necesidades, el sistema del yo y
obviamente las personificaciones. Teoría del desarrollo psicosocial, el diagrama de epignético del adulto, Erickson, 1902-1994. La existencia del ser humano depende en todos momentos de tres procesos de organización complementarios. En este caso, A, el proceso biológico, que envuelve la organización jerárquica de los sistemas biológicos, orgánicos y el desarrollo fisiológico. El soma, B, el proceso psíquico, que envuelve las experiencias individuales en síntesis del yo y los procesos psíquicos y la experiencia personal y relacional, la psique. El C, el proceso ético-social, que envuelve la organización cultural, ética y espiritual de las personas. Vamos a adentrar en este caso a las teorías del aprendizaje social. Uno de el principal pionero, en este caso Albert Bandura, se dio la tarea de investigar si en este caso si el comportamiento observado afecta las actitudes de los niños. ¿A qué me refiero? Cambiando su manera de aprender. Socializa tanto el entorno social como lo que vive a diario, con lo que convive, con las personas que interactúa y demás. Esta teoría del aprendizaje social se apoya en la idea de que los niños aprenden a entornos sociales, como lo venía comentando, por medio de la observación y de la imitación del comportamiento que vieron. ¿A qué me refiero? Si un niño observa que su papá o un mayor está fumando, el niño tiende a imitar lo mismo que obviamente observa a su alrededor, con las mismas experiencias que va experimentando día con día el niño dentro de su formación y dentro de su experiencia y dentro obviamente de su aprendizaje. Para eso existen 4 principales principios, que es la atención. Para aprender es necesario estar enfocado y poner atención. La retención, que es internalizar la información que acaba de aprender y almacenarla como un recuerdo, como una vivencia, como algo que le va a generar en este caso este aprendizaje. La reproducción, que es reproducir información que se retuvo anteriormente y obviamente la utiliza cuando sea necesario como un examen. Obviamente lo va asociando con los principios anteriormente mencionados. Y bien, también la motivación. Obviamente el niño necesita de ese estímulo, de esa motivación. Sin motivación no hay interés de hacer cualquier cosa. Esta motivación puede originar cuando observamos que otra persona es recompensada o reprochada por hacer o no algo, lo que motiva al observante a querer hacer lo mismo o evitarlo, obviamente. Continuamos con las teorías del aprendizaje desde el punto de vista sociológico, que en este caso la sociología, vamos a describirla, la que acuñó Augusto Comte, la utilizó por primera vez en 1822 para describir el estudio de las leyes que rigen los fenómenos sociales. Además, propuso que la sociología era la ciencia definitiva y obviamente, y gracias a ella se podría lograr el orden y progreso tanto que se deseaba. El constructivismo social surgió como una respuesta a esta crítica, defendiendo la idea de que la cognición y el aprendizaje deben entenderse como interacciones entre el individuo y una situación donde el conocimiento es considerado como situado, es decir, producto de la actividad, del contexto, la cultura, el medio en el que se está formando. El aprendizaje experimental. Las teorías del aprendizaje experimental se basan en las teorías sociales y constructivistas del aprendizaje, pero situado a la experiencia como el centro del proceso de aprendizaje. Su objetivo es entender cómo las experiencias motivan a los estudiantes y promueven su aprendizaje, que tiene que ver mucho con el entorno social. Continuamos con el funcionalismo. Se refiere a una corriente filosófica y psicológica que considera la vida mental y el comportamiento en términos de adaptación activa al ambiente por parte de la persona.
como tal proporciona las bases generales para el desarrollo de teorías psicológicas, que sin embargo no facilitan por sí mismas su verificación mediante experimentos controlados y la psicología. El estructuralismo, esta teoría se centró en tres cosas: los elementos individuales de la conciencia, cómo se organizan en las experiencias más complejas, y además de cómo estos mentales fenómenos correlacionados con los eventos físicos. La familia como sistema social. El sistema social de la familia se ve influenciado por muchos aspectos: la tradición, la estabilidad, la lealtad, la confianza y la interdependencia son muy importantes en la comprensión de cómo funciona realmente una familia, que también dependen de mucho de los valores, de lo que se está formando dentro de ese núcleo. Además, los límites, reglas y patrones de interacción, así como las influencias culturales, también influyen en cómo las familias funcionan como un sistema social. No podemos dejar o hacer por un lado, no poner esos límites, no poner esas barreras, que obviamente no es que limitemos ese aprendizaje, al contrario, sí, pero sin embargo siempre va a haber un límite, no rebasar este tipo de circunstancia. Ahora bien, la socialización como proceso educativo. Para Durkheim, 1976, la socialización a la que se someten a las generaciones más jóvenes es el resultado de un proceso educativo que planifica y dicta la sociedad. También Durkheim hace énfasis a que a la hora de acercarse al análisis de la educación, se trata de una acción ejercida por los adultos a las generaciones jóvenes con el objetivo de suscitar y desarrollar en el niño cierto número de estados físicos, intelectuales, morales, que se requieren en él tanto en la sociedad política como un conjunto, como el ambiente particular al que se está destinando de manera específica, que sin embargo, siempre y cuando el fin sea aprender uno a aprender, pero también obviamente a defenderse. En lugar del aprendizaje del niño y de la socialización en el sistema social. La socialización infantil se ha entendido como el proceso a través del cual los niños aprenden una serie de elementos como las creencias, comportamientos y sentimientos de acuerdo al rol que desempeña en su cultura, entendiendo el rol como una expectativa que se espera del niño según su posición dentro del grupo social donde se desenvuelven, donde conviven, donde interactúan de cierta manera, que este proceso se refiere a las maneras de cómo los niños llegan a ser miembros competentes social y culturalmente al interior del grupo social en el que vive. Son de suma importancia todos estos temas antes visto porque de ahí se deriva de cómo aprendemos cada uno de los individuos. Puedo concluir que en esta asignatura tuve la oportunidad, pero sobre todo puedo concluir que las teorías del aprendizaje son muy importantes en el desarrollo docente, porque en ellas se pueden explicar de manera científica, biológica, tecnológica, social, etcétera, por mencionar algunas, es que cómo se aprende el ser humano, cómo se va desarrollando en sus pensamientos, ideas, sentimientos, conceptos que uno va formando, pero sobre todo que va conociendo, por lo que es interesante e indispensable conocer cada una de las teorías del aprendizaje. No solo debemos basarnos en una sola, porque queremos comprobar sobre todo que cada una de las teorías son de mayor importancia porque cada una nos ha dado las bases. Además de que no solo podemos basarnos en una sola, sino en función de las necesidades y obviamente del contexto educativo en el que nos estamos encontrando, desarrollando, sin limitarse a utilizar siempre la misma teoría. Es más, por muy buena que sea, hay que saber cuál es la adecuada y en qué momento la debemos utilizar para el mejoramiento de nuestra práctica docente. En este caso lo veo desde este punto. Agradezco su, su tiempo de que se haya tomado esta actividad. Gracias, maestro, gracias a
por este aprendizaje obtenido y sobre todo por este entorno que nos permite desenvolvernos. Muchas gracias por su atención.